Hoy traigo una palabra que seguro va a ser para ti, porque Dios no predica para el que no está. ¿Amén? Entonces puedes decirle al que tienes a tu lado, esta prédica es para ti. Y esta prédica es para mí. También lo ha sido para mí, ¿eh? Esto viene de una experiencia que Dios me ha dado en un devocional, porque ¿cuántos saben que Dios te puede hablar algo y te lo puede volver a recordar y te lo puede volver a recordar porque Él está interesado en que ese algo que te habla no solamente te entre por un oído y te salga por otro, sino se te ministra al corazón, ¿verdad? Y esto es algo así, porque Dios ya me había hablado varias veces de esto. De hecho, seguramente tendré alguna predicación que tenga algo que ver con esto, pero fue como que ese día en mi tiempo de devocional con Él, como que se me impartió dentro. Y es que estaba leyendo un texto de Jesús orando, está en Juan, y estaba leyendo ese texto y de pronto, bueno, déjame leerte los versículos, venga, Juan 17:1 dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y yo estaba leyendo eso y llega el versículo 5, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Y de pronto empecé a leer toda la oración y comencé a pensar, pero ¿cómo así que Jesús se pone a orarle al Padre cosas que ya se saben desde el Génesis que van a suceder? Es decir, es como para mí, en ese momento era como decirle a Dios, ¿por qué yo te voy a pedir que mañana salga el sol si yo ya sé que va a salir? Desde el Génesis ya se sabía que esto iba a acontecer. De hecho, en el Génesis ya nos apunta hacia Jesucristo, el Cordero, todo lo que iba a acontecer. Entonces yo no le encontraba ninguna lógica a que Jesús se pusiera a orar a su Padre cosas, glorifícame a tu diestra, cosas que ya se sabía desde antes incluso la fundación del mundo que esto iba a ser así. Entonces Dios con esto me dio una grandísima enseñanza, porque Él impartió a mi vida que muchas de las cosas que tienen que suceder no van a suceder si no hay una oración detrás que las empuje. Y eso es lo que Jesucristo nos estaba diciendo aquí. Por eso hay tantos textos que nos hablan dentro de este mismo contexto. Mateo 6, 9, 8. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Todo aquello que ya sabemos que Dios quiere que se dé en la tierra, Jesucristo nos estaba enseñando algo. Con este texto nos enseña no solamente que hay varias voluntades en la tierra, como os expliqué una vez, la de Satanás, la mía, la de Dios, sino que aquí nos estaba diciendo, Dios necesita de ti para que su voluntad se dé en la tierra. Si no, Jesús nunca hubiera dicho, te voy a enseñar a orar. Y yo necesito que tú le digas al Padre, Padre, todo lo que tienes ahí arriba en el cielo, todo aquello que has determinado hacer en la tierra, yo te pido por favor que descienda, que venga tu reino, que hagas tu voluntad así en mi familia como lo has escrito en el cielo, así en mi vida como lo has escrito en el cielo. ¿Cuántas veces hemos hablado de esto? Pero ese día como que, ¡pum!, se abrieron mis ojos a la importancia, la necesidad que tenemos de orar, porque la oración es la gasolina que va a mover el vehículo que te va a llevar a la bendición, que te va a llevar a la voluntad de Dios, que te va a llevar a la promesa. Eso es la oración. Y creo que la oración es el arma más poderosa que el cristiano tiene y es de verdad la práctica más atacada por Satanás. ¿Cuántos dicen que es así? Vas a ir a orar y de pronto se te recuerda que dejaste la ropa tendida o que la tienes que tender. O de pronto tu cuerpo te dice, tengo hambre, tengo sed. No se acordó del hambre en todo el día, pero se acordó las obras de la carne, dame de comer, ¿verdad? Es que es la obra o de verdad la acción más perseguida que tenemos. El versículo anterior, es decir, Mateo 6, 8, dice que Dios sabe que tenemos necesidad de todas las cosas, aún antes de pedirlas. ¿Cuántos saben ese versículo? No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Pero acto seguido de esto, es lo que os he leído, acto seguido de decir, mira, Dios Padre sabe todo lo que necesitas, te lo dice Jesús. Y luego te añade, pero pídeselo para que te llegue.
O sea, realmente la importancia de la oración para que nosotros caminemos no solo en la voluntad de Dios, sino que todo lo que ha sido establecido para nosotros en el cielo, para que llegue a la tierra. Esto me hacía pensar y yo decía, ¿cuánta gente habrá que ha partido a la presencia del Señor y no ha tomado muchos de los beneficios que tenía simplemente porque no los pidió? Simplemente porque no los pidió. O porque hay enseñanzas erradas de que, bueno, Dios sabe lo que necesitas. No importa, Jesucristo mismo dijo, lo sabe, pero pídelo. Entonces nos quedamos como que a la mitad del camino. También hay otro versículo que habla justo el capítulo después. Mira si el Señor nos marca aquí este principio, que el capítulo después, Mateo 7, nos dice, pedid y se os dará. ¿Qué hay que hacer para que se nos dé? ¿No te suena a condición? Porque si le das la vuelta al versículo es, si no pides no se te da. Entonces, pedid y se os dará. Es una condición que Dios nos pone ahí, pero realmente tienes que pedir. Yo tengo una práctica en la vida, pero ahora lo voy a hacer con conocimiento de causa, realmente con la revelación de lo que hago. Porque yo tengo una práctica desde hace muchos años que es todo aquello que Dios me promete, yo se lo recuerdo. Porque yo creo que a Dios le encanta que yo me ponga delante de Él como su hija y le diga, Padre, tú sabes, ¿sí? Tú sabes que me has prometido esto. Yo solo vengo a recordártelo, ¿vale? Pero lo hago así, como si fuera su niña, que como mis hijos, si yo les prometía una bicicleta, sabes que me vas a comprar la bicicleta, ¿verdad? ¿Y cuándo llega la bicicleta? ¿Y viene la bicicleta ya? Y me mareaban la cabeza y entonces era mejor, si les iba a dar una sorpresa también, no decir nada. Pero yo, como soy la reina de las no sorpresas, pues siempre se me escapaba todo. Pero yo llevé todo esto que yo vivía con mis hijos al Señor. Pero ahora tengo una revelación diferente. Porque ahora no solamente voy desde esa posición de hija, sino voy desde esa posición de pedid y se os dará. Padre, tú me has prometido, tú has dicho de mi destino. Mira, ayer tuve una experiencia tremenda en la madrugada. Yo estaba diciéndole al Señor, tú me has dado tantas visiones de hacia dónde voy y muchas de ellas se han cumplido ya, pero hay otras tan grandes que nunca han subido ni a mis pensamientos, no las hubiera imaginado para mí. Dime, Padre, ¿son mías? Y antes de terminar se dibujó así, sí. Pero con ese sí, yo sabía que Dios me decía, pídemelas. Y empecé a decirle, tú me prometiste cuando era joven, tú me dijiste, tú me prometiste. Y ¿sabes otra de las prácticas que hago? Sacarle los versículos. Tú dices que ningún arma forjada contra mí prosperará. Y están levantándose contra mí. Y están sacando estas armas contra mí. Yo pido en el nombre de Jesús que todo eso no prospere. ¿Hará Dios que no prospere si no se lo pido? Prefiero no saberlo. Porque prefiero pedírselo y sujetarme a lo que dice Jesús. Pedid y se os dará. Entonces, cada promesa que tengas de tus hijos, cada promesa que tengas de tu esposo, cada promesa que tengas de tu ministerio, cada palabra que encuentres que impacte tu vida y digas, esto es mi rema. Entonces, pedid y se os dará. Colócalo delante del Señor. Preséntate delante de Dios. Vengo, Señor, en base a pedid y se os dará. Tú has dicho de mí. Tú me has prometido. Y como Dios no puede fallar, como Dios no puede mentir y como Dios no puede arrepentirse, entonces de cierto se te dará. Ahora bien, aquí hay como un pequeño paréntesis que te quiero hablar de algo que ya hablé, porque las oraciones están diseñadas para ser respondidas. ¿Sí? Pedid y se os dará. Hay un diseño en tu vida y es la oración y está diseñada para ser respondida. Pero hay oraciones que Dios mismo diseñó para ser respondidas tarde. Por eso a la viuda y el juez injusto, déjame leerte lo que apunté por aquí el versículo, Lucas 18:1, dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. ¿Cuándo? Siempre. ¿Por qué siempre? Porque hay tantas cosas que tienes que recibir. Porque hay tantas cosas que te pueden cargar. Porque hay tantas cosas que te pueden preocupar. El Señor siempre me dice, Ana, cuando estás preocupada no me escuchas. Y no le escucho de verdad, ¿eh? En medio de mi ansiedad o de mi angustia, pero dime algo, Padre, dime, voy a la Biblia, voy a la palabra, me tiro, me postro y no oigo nada, porque la misma preocupación es como si asfixiara la voz de Dios, ¿verdad? Entonces, orar siempre, porque la vida te va a arrojar un montón de cosas, el infierno te va a arrojar un montón de preocupaciones. Entonces, si te mantienes en orar siempre, vas a estar recibiendo respuestas siempre. Pero aquí dice que Jesús nos deja una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no
Desmayar. ¿Qué te estaba diciendo el Señor con esto? No desmayar quiere decir que hay oraciones que van a tardar. Aunque en el Kairos de Dios, en el tiempo de Dios, nunca Dios llega tarde para ti, para mí, en el Cronos, a veces llega muy tarde. Y clamas y clamas y clamas. Entonces no puedes perder de vista tampoco esto, oraciones diseñadas para en tu tiempo tardar. Por eso te dice, no desmayes, no desmayes, no desmayar. Te estaba diciendo, sé que hay oraciones en tu vida que no van a llegar en un de repente. Sé que hay peticiones que aunque están diseñadas para ser respondidas, yo mismo las diseñé para tener tardanza, para no llegar ahora en el ya del ser humano. Entonces tienes que cubrir tu corazón para que no venga a desanimarse, a frustrarse, porque si tú no consigues que tu corazón quede en pureza delante de Dios a causa de la tardanza de la oración, se va a fragmentar y Satanás por ahí va a entrar para quererte desviar, para quererte engañar, para querer atentar contra la identidad de Dios. ¿Dónde está Dios que te dijo que todo se te iba a dar? ¿Dónde está el pedid y se os dará? Está, siempre está. Solamente que Jesús mismo te dijo, no siempre va a estar en el tiempo en el que tú crees que tiene que estar. Amén. Pero ahora llegados aquí uno puede decir, bueno, ¿y por qué tengo que orar si hay cosas en la Biblia que han sucedido sin oración? Es que sí, hay cosas que en la soberanía de Dios no le hace falta a Dios ni de ti ni de mí. Por ejemplo, nadie tuvo que orar para que el Hijo de Dios viniera a la tierra. Eso era un plan desde antes de la fundación del mundo. Y hay muchas cosas así, incluyendo en tu destino y en tu vida. Hay cosas que nadie levantará oración y te van a llegar porque Dios así lo destinó. ¿Sí? Pero hay otras muchas cosas, porque si no este versículo no existiría. Pedid y se os dará no existiría si no hubiera muchas cosas en tu vida que tienen que llegar a través de una oración. Hay muchas cosas en tu vida que tienen que llegar como ese, pídele al Padre que su voluntad venga a tu vida. Porque Jesús sabía que puedes vivir en otra voluntad, que Dios Padre tiene sueños contigo, que tiene cosas para ti que no están llegando y tú las tienes que arrebatar, las tienes que pedir y hacer descender. Y también hay otras cosas que aunque son voluntad de Dios pueden tener estorbo. Di conmigo, estorbo. Hay muchos cristianos que piensan que Satanás está vencido y lo está, y piensan que Satanás no puede hacer nada y eso es un error. El apóstol mismo dijo, porque ya de Daniel no sabemos la historia, ¿verdad? Que estuvo orando y durante 21 días, aunque Dios le había escuchado el primer día, tuvo una guerra en los aires. El ángel que traía su respuesta tuvo una guerra en los aires. ¿Qué tuvo? Estorbo. Pero ahora vamos al Nuevo Testamento. El apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 2:18 dice, por lo cual quisimos ir a vosotros. Era un mandato de Dios. Ellos estaban detrás de la orden del Señor. No era que se inventaron ellos el ir para allá. No, estaban haciendo la comisión que tenían de parte de Dios. Y dice, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, que no fue una vez, que el hombre lo intentó y al final nos da como la respuesta de por qué no pudo. Y dice, porque Satanás nos estorbó. Entonces, estaba dentro de la voluntad de Dios, pero Satanás se levantó para hacerle estorbo. Tú necesitas de oración para que esos estorbos que tú no estás viendo, Pablo tenía un oído afinado al Espíritu de Dios, vivía realmente acoplado, fundido en Dios. Y él sabía, pero nosotros en la vida podemos pasar por alto muchas cosas que no sabemos, que son un estorbo de Satanás contra nosotros. Por eso tenemos que mantenernos en oración siempre. Padre, hágase tu voluntad en este día, en esta hora. Yo siempre presento hasta las personas con las que voy a hablar. Porque digo, Señor, no es pasar mi vida hablando con alguien o no sé, iba a decir tomándome un café, aunque eso en mi vida no sé dónde quedó, pero bueno. Pero no, simplemente yo imparto con lo que hablo, imparto con lo que toco. Entonces le digo al Señor siempre, por favor, haz que mi vida sea un instrumento en tus manos cada día. Que no haya estorbo, que no se levante el infierno contra mí, porque al final se está paralizando la obra de Dios en mi vida. Orar sin cesar, el arma más poderosa que tenemos, la oración, y la práctica más perseguida. Después tenemos también
en Jeremías 33:3, que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Otra vez tenemos la importancia de la oración. ¿En qué? Cantamos aquí: Señor, te quiero conocer tus caminos. Yo quiero, Señor, saber de tu corazón. ¿Cuántos anhelan más de Dios? ¿Cuántos? Entonces, un cristiano sin gasolina va a ser un cristiano que no llega a ningún lugar. Y hemos dicho que la oración es la gasolina que mueve tu vehículo a la bendición. Pero también es la que mueve tu vehículo al corazón de Dios. Porque ahí dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré ¿qué? Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces no se trata solo de decirle aquí: te quiero conocer, quiero conocer tus caminos, tus pensamientos, qué hay para mi vida, cuéntame. Yo siempre le digo: el Espíritu Santo, tú dices, Señor, que nos contará aquello que está por venir. Y Él es mi amigo, que me cuente. Y Dios me contestó con este pasaje. Ok, no está en que te quejes, no está en que pienses que sí, pienses que no, está en que clames a mí. Y entonces esas cosas ocultas para ti, Ana, se te revelarán. La oración tiene el poder de traer el corazón de Dios a ti, revelado. No solamente leído por encima, como a veces nosotros leemos la Biblia y decimos: no entiendo nada. Pues si no entiendes, clama, métete en oración, métete en la búsqueda de Dios. Pedid y se os dará. Padre, yo te pido que esta escritura se abra para mí. Yo te pido que reveles tu corazón, porque tú dices: clama a mí y yo te responderé. ¿Y de qué manera me responderás? Haciendo que lo que es oculto, pero dice que es grande para una vida. Haciendo que es oculto y grande me sea revelado, me sea manifestado. ¿Cuál es el vehículo? La oración. El orar es lo más importante que tenemos. ¿Y cuántos confesamos ahora realmente que no tenemos mucha oración? Nadie levantó la mano. Qué buenos, santos y ungidos y benditos. No tenemos la oración que debiéramos de tener. Yo creo que ninguno. Porque si ponemos como modelo a Jesucristo, que se apartaba a orar, nuestra vida se va más en todo lo demás que en orar. Y Jesucristo era una vida de oración, y para cuando salía de esa oración hacía los milagros y se volvía a meter en la oración. No vivimos así. Yo quisiera realmente llegar, y voy a por todas. Luego tenemos una historia que nos revela también la importancia de la oración para obtener victoria. Y está en Éxodo 17. Déjame leerte el capítulo 17, el versículo 8 al 11. Dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. ¿Cuántos conocen esta historia? Es la primera batalla que Israel enfrentó al salir de Egipto. Dice la Biblia que ellos estaban en Refidín y de pronto Amalec vino contra ellos. Pero aquí nos cuenta la tremenda victoria que Dios les dio, pero Dios se ocupa de escribir de qué manera obtuvieron esa victoria. Y es que, como siempre os digo, estas no son historias para contársela a los niños en las noches. Son historias que revelan el corazón de Dios para tus victorias, que revelan las estrategias de Dios para tus victorias, para que a ti te vaya bien. Y lo primero que ahí nos enseña es que todo lo que nosotros peleamos en la tierra se pelea en dos ámbitos. En el ámbito natural estaba Josué guerreando ahí cuerpo a cuerpo con todos aquellos enemigos, el ejército de Amalec. Pero en el ámbito espiritual, ahí en el collado, estaba Moisés con la vara de Dios, con dos personas a sus lados, porque dice que sus brazos se cansaban. Y cuando él bajaba los brazos, ahí estaban Hur y Aarón para sostenérselos, porque cuando él los bajaba, resulta que el ejército enemigo prevalecía, es decir, tomaba ventaja. Fíjate tú si nuestras batallas son en dos ámbitos, en el espiritual y en el natural.
Y nosotros tenemos el error de enfocar toda nuestra fuerza a lo natural. Pero si incluso en esta historia nos cuenta que en la balanza, si hubieras puesto las dos cosas en balanza, ¿hubiera pesado más el ámbito espiritual que el natural? Porque ahí dice que cuando Moisés, no dice que el ejército de Josué se cansaba y entonces Amalek prevalecía. No dice que era Moisés, era Moisés el que se cansaba, sus brazos se bajaban y entonces Amalek ganaba ventaja. ¿Qué está diciendo? Que si pones en una balanza el mundo natural y el mundo físico y el ámbito espiritual, va a pesar siempre más el espiritual. Entonces, la batalla dependía de los brazos de Moisés, no de las peleas de Josué. Tus batallas dependen de las oraciones que levantes, no de lo mucho que haces en esta tierra. Ahora tampoco podemos decir, ojo aquí, bueno, yo me tiro en el sofá relajada, estoy buscando trabajo, pero ya he orado y la pastora dijo que el mundo espiritual es el que pesa. He orado por mi trabajo y mientras tanto me voy a tirar aquí en el sofá a ver Netflix. No. Los dos, porque si no, Dios no le hubiera dicho a Moisés, levántate un Josué para ir a pelear. Es en los dos ámbitos donde tú tienes que pelear, pero Dios te está dejando la aclaración de, pero que sepas que el espiritual te va a pesar más. Entonces, si no tienes trabajo, tu trabajo es buscar trabajo. Levántate y vete, currículum en mano, tocando puertas, si hace falta, de puerta en puerta. Y mientras lo haces, oras sin cesar. Padre, ábreme la puerta que es. Padre, llévame al lugar donde es. Y Dios va a ver tu esfuerzo y te va a recompensar. Pero nosotros hacemos toda la inversa. Nos enfocamos solo en pelear. Incluso cuando le digo a las personas, pero has orado, pero es que ni tiempo tengo. Tengo el trabajo 8 horas y encima mi jefe me hace hacer 2 horas más cada día. Luego las colas de la isla, luego ni tiempo tengo. Eso es la historia de esta isla. Ni tiempo tengo. Y ahora además con las colas que verdaderamente son una gran faena. A ver si alguien que puede hace algo. Ni tiempo tengo. ¿Pero cómo que ni tiempo tienes? Es que antes tendrías que no tener tiempo para el trabajo, pero tener tiempo para orar. Porque todo lo que produzcas en la tierra va a venir como victoria, como derrota de lo que produzcas en el cielo al orar. Si no hay oración, va a haber grandes derrotas en tu vida. Grandísimas derrotas. Todas las batallas, la parte más importante será siempre en el ámbito espiritual. Entonces tenemos que aprender a batallar correctamente, sea lo que sea que estés enfrentando en la tierra, lo que sea. Pon tu balanza, a ver qué estás haciendo, qué te pesa más. Hay problemas con los juzgados y uno corre de juzgado en juzgado a llevar papeles. Esa es nuestra vida, hermanos. Hay problemas con las familias y uno pasa 3 horas en el teléfono hablando con uno, con otro, para solucionar algo que si esas 3 horas que te has tirado al teléfono hubieras doblado rodilla, Dios te solucionaba hasta las generaciones venideras. Pero no, realmente creemos que nosotros tenemos el poder. Y el poder en todo caso va a venir de la oración que tú le hagas a Él. Las estrategias, cuánta gente trabajar para un ascenso. Si oraras con tanto afán como trabajas, tendrías el ascenso, serías el capitán de tu equipo. Porque nos ha dicho Dios que si la balanza pesa más para la oración, es que la recompensa y la victoria te van a venir mucho más que haciendo y desgastando tu cuerpo, desgastando tu mente, desgastando tu vida por hacer algo que Dios tal vez ni te pidió hacer. Tenemos que aprender de verdad a enfocarnos en lo correcto, enfocarnos en las cosas del cielo, enfocarnos en orar, enfocarnos a sacar tiempo con Dios, enfocarnos a dirigir nuestra vida hacia el Señor para no tener esas grandes derrotas. Para que esa voluntad de Dios que tiene planeada para ti, grande, buena, perfecta, agradable, llegue a tu vida, Jesús ya te dejó el secreto. Ora, pide y se te dará. Todo esto que nos está diciendo, quiero que pienses en un momento en algo que se te ha prometido y que no te ha llegado. Porque tal vez el Espíritu Santo quiere hablarte ahora. ¿Qué has hecho con la promesa? Dime. ¿Te has enfadado? ¿Te has frustrado? ¿Te has quejado contra Dios?
Ahora invierte todo. Si todo ese tiempo que has pasado hablando mal del Señor mismo, mira cuánto tarda. Quejándote en tu propia mente contra Dios o quejándote en tu boca con el vecino, si todo ese tiempo lo hubieras invertido en orarle al Señor, ¿crees que no hubiera cambiado algo? Yo te propongo algo. Invierte esta semana, en lugar de quejarte, en orar. En lugar de batallar con todas tus fuerzas acerca de tu trabajo, de todo, en orar. Haz lo que tienes que hacer en el trabajo, pero después todos tus esfuerzos ponlos en orar. Levántate antes si tienes que levantarte antes. Acuéstate más tarde si tienes que acostarte más tarde, pero todos los esfuerzos que tú haces por lo secular, que tú haces por un jefe, que tú haces por un ascenso, que tú haces por dinero, hazlos por Dios en una semana y vamos a ver los resultados, cómo se dan. Estoy segura que Dios no va a fallar. Estoy absolutamente segura que Dios va a cumplir lo que Él ha dicho que va a hacer contigo. Todo el éxito fuera de Dios tendrá sabor a fracaso. Algo así leí un día y eso me impregnó todo mi ser. Porque corremos detrás del éxito, dejando a Dios a un lado, dejando la oración a un lado. Hay hermanos que, obvio, no van a decirlo aquí, pero hay hermanos que yo sé que pasan toda la semana y no leen un capítulo de la Biblia. Que pasan toda la semana y su única oración es: Señor, estoy cansado, buenas noches. Y a la mañana siguiente: buenos días, Señor. Y eso es todo lo que hacen. ¿Tú te crees que con algo así vas a recibir qué? Vas a recibir la gracia que está para todos. Pero hay tantas cosas retenidas en los aires que están esperando de una respuesta tuya hacia Dios. Pídeme, hijo, pídeme, hija, porque yo marco el se te dará detrás del pedir. Hay una historia también en Daniel, o cuántos la conocen, la historia de Daniel cuando el rey Darío hace planes. Te voy a parafrasear para no leerte todo, está en el capítulo 6. Darío hace planes para poner a Daniel al frente del gobierno de todo su imperio, ¿no? Pero claro, ahí están los envidiosos. Ahí están aquellos administradores y aquellos altos funcionarios que dicen: esto no puede ser, tenemos que acusar a Daniel de alguna manera porque mira dónde le están poniendo. Y entonces empiezan a chequear la vida de Daniel y no encuentran nada por donde pudieran acusar a Daniel. Entonces entre ellos se hablan y dicen: bueno, vamos a ver si encontramos algo en relación, dice una versión, en relación con las normas de su religión. Y es ahí, sabemos la historia, ¿verdad?, que cazan a Daniel porque él se arrodillaba delante de Dios 3 veces al día. En la mañana, el mediodía y en la noche. Entonces él se arrodillaba a orar y ellos lo cazan por ahí. Y dicen: por aquí lo vamos a agarrar. Porque en su religión tiene que rezar 3 veces al día. Pero ¿qué sucede? Dios me habló algo de esto. ¿Tú verdaderamente crees que esa gente sabía el poder que Daniel tenía en la oración? Yo creo que no. Esto fue como su último recurso. Intentaron pillarle por todas partes y al final dijeron: bueno, pues venga, vayamos por la religión. Yo creo que ellos no sabían el poder que había en Daniel con la oración. No tenían la conciencia clara de qué había ahí, pero el diablo sí que lo sabía. Entonces el diablo mismo hizo levantar a aquellos administradores, a aquellos altos cargos de los funcionarios para ir contra Daniel, no por su vida, por su oración, para que Daniel no pudiera orar, porque es la única manera en la que tú te puedes entrometer en las obras de Satanás. Entrometer para que el reino de las tinieblas no avance. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero ¿dónde estás tú? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Tienes acceso al trono de gracia. No estás ni siquiera en el tiempo de Daniel. Estás en el tiempo de la gracia, donde Jesucristo abrió el trono de gracia para ti. Y tú no oras, estás saboteando tu propia vida. Estás saboteando tú mismo tus propias bendiciones. A Satanás no le hacen falta sátrapas ni altos cargos funcionarios para ir contra ti si ya te tiene a ti mismo. Si ya te tiene a ti mismo, que decides seguirle en las sutilezas que tiene para ocupar tu tiempo en todo menos en la oración, para ocupar tu tiempo en todos los deleites menos en la oración. Tu acceso directo al trono, abierto por Jesús, saboteado por ti mismo. Si en oración no hay dirección, vas a emprender algo y no vas a tener la dirección correcta. Vas a tener la dirección de alguien que te dijo, del otro que te dijo, pero para cada diseño de Dios en tu vida hay algo único. Entonces ni siquiera te puedes guiar por lo que a otro hermano le salió bien.
sin oración no hay revelación. Tú vas a conocer de Dios de oídas te he oído. Mira, la pastora dice que eres así, la pastora dice que se mueve así, la pastora o lo que sea que tú sigas, el predicador de turno. Pero no vas a tener una relación tuya personal y una revelación tuya personal de Dios en tu vida. No. Entonces, en verdad, orar es lo más importante que tienes, como el aire que respiras. Sin oración no hay nada. Y ten cuidado también con la gente que no ora o que caminan simplemente en un don o en una profesión. Mira, yo he descubierto, con todo lo que estoy conociendo, he descubierto que hay pastores que verdaderamente, yo no sé si tenían el llamamiento de Dios o no, pero ya el pastorado se les volvió profesión. Cuidado con la gente que no ora. Cuidado con que tu vida la dirija alguien que no es el Espíritu de Dios, o el Espíritu de Dios dándote un consejo a través de alguien que está completamente lleno de Dios. Un pastor que no ora, ¿qué consejo te va a dar de su humana sabiduría? Un líder que no ora, ¿qué consejo te va a dar de su humana sabiduría? Un amigo que no tiene a Dios en su vida, que no tiene una vida de oración, ¿qué te va a dar? ¿Un consejo de mundo? Una pareja que no tiene al Señor, ¿qué te va a dar? Pues influencias del mundo. Entonces, fíjate la importancia de orar, de juntarte con gente que ora, de tener oración en tu vida y de guardarte de todo peligro, de toda aquella gente que se dice ser cristiano y no tienen una relación con el Cristo que los salvó. Porque todo esto es lo que puede acontecer. Consejos, palabras, profecías. Jeremías 22, 21, 22. Dice, no envié yo a aquellos profetas. Está hablando el Señor de unos profetas que iban hablando en el nombre del Señor. Como cuando mucha gente dice, Dios te dice, Dios te dice. Ese Dios te dice es lo más peligroso que hay en vista de que incluso tenemos vidas que nada tienen que ver con lo que se nos dijo que teníamos que hacer. Vidas sin oración. Dios me dijo, Dios me dijo. ¿Quién te dijo? ¿Dios? Porque el diablo también es especialista en dar una de cal y una de arena. Así te enreda y no sabes cuándo es Dios o cuándo es Él. Entonces, no, ten cuidado con esto. En Jeremías estaba pasando algo así y Dios dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían y yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, ¿qué dice Dios? Si ellos se hubieran acercado a mí a escuchar lo que yo tengo que decirles, si hubieran orado, si hubieran hablado conmigo, porque orar es hablar con Dios, no más. Puedes usar tus palabras, puedes usar tus expresiones, eso es orar. Dice, si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. ¿Sabes qué te está diciendo esto? Que las palabras de Dios para un pueblo solo están en las personas que tienen un secreto con Él. Cualquier persona que se levante a darte una palabra de Dios, cualquier predicación que no venga de un secreto con Dios, van a ser palabras de humana sabiduría, porque Pablo mismo lo dijo. Yo no predico con humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Qué estaba diciendo en ese versículo? Hay quienes predican con humana sabiduría, porque Pablo ya sabía que se podía predicar de dos maneras. Con humana sabiduría, con carisma, con mucho de mundo, con endulzar oídos o con el poder y el Espíritu de Dios. Dos maneras diferentes. Yo creo que las personas que reciben el mensaje, si de verdad quieren de Dios, siempre están... yo lo sé. Cuando yo escucho una predicación de alguien que habla pero no vive, ¡uy! Por muy bonito que lo esté diciendo, yo lo sé. Y yo creo que un buscador de Dios como tú y como todos esos que me están escuchando lo saben, porque algo imparte dentro. Tú sabes que te está hablando Dios a ti, ¿verdad? Entonces, cuidado con esto también. Jeremías 22:1 comienza diciendo, ¡ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño!, dice Jehová. Y termina diciendo que Dios mismo los castigará. Esto también nos enseña que no tenemos que andar detrás de los pastores como caza de brujas. Si algún pastor está equivocado, si yo misma para ustedes estoy equivocada, no ande a la caza de la bruja, porque Dios mismo tiene una palabra que es muchísimo más severa que lo que usted me puede hacer a mí. Dios dice, Él mismo los va a castigar. Tengo más temor de Dios que de usted. Entonces no caigamos en condenación, no caigamos en juicios, no caigamos en hacer todo esto. Estamos seguros en Dios, pero tengamos oídos prestos de tener cuidado de escuchar palabras que dice ahí en Jeremías 22, donde antes te leí,
habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Una persona que tiene relación con Dios en oración, sea tu amigo, sea tu jefe, sea tu pastor, sea tu líder, sabes lo que va a hacer, sabes el sello que va a tener, que te va a hacer volver de tus obras. Volver de tus malas obras. Te va a dar un consejo que te dirige hacia Dios. Te va a dar una palabra que te dirige hacia Dios. No te va a dar una palabra que te saca de Dios. Por eso yo siempre digo que todo lo que nace en Dios, todo lo que viene de Dios, te acerca a Dios. El poder de Dios viene así y fluye así en este tipo de personas que tienen conexión con el cielo. Porque del cielo emana todo ese poder, esa sabiduría, ese consejo. Entonces no es en nuestras vidas trabajar y hacer y tener estrategias y decir esto me va a ir bien y cosas de hombres. Todo eso está muy bien si en la balanza te pesa más Dios. Porque si en la balanza te pesa más Dios, es que la estrategia que tienes ha venido de Dios. Yo no estoy en contra de las estrategias son maravillosas y Dios es un estratega. Pero cuando la estrategia nace del afán, del trabajo, de cansarte para vivir para ti, nada va a resultar éxito con sabor a fracaso. Pero cuando tú has orado y has invertido en Dios, en el reino, en buscar su presencia, la estrategia viene y te lleva a la victoria total. De una. Entonces no es malo, pero estoy diciendo que es malo cuando lo antepones a Dios. Porque de Dios tiene que venir la dirección para que esa estrategia funcione. De Dios tiene que venir la dirección para que tú toques la puerta que se va a abrir, el trabajo que se va a abrir para ti. De Dios. No eres efectivo sin Dios. Y con esto sí que termino. Una vez hace muchos años Dios me dijo, clama a mí y yo te responderé. Esta es una enseñanza para ti que has tomado esta enseñanza. Y yo recuerdo que me impactó cuando lo leí tanto que yo sabía que era mi rema. Yo recién había quedado viuda y entonces Dios vino como Padre, vino de verdad y me dio esta palabra y me dijo, clama a mí, Ana, y yo te responderé. Y yo agarré de esto un rema y entonces, ¿sabéis qué? Empecé a clamar a Dios. Pero a clamarle ¿de qué manera? Una vez lo conté. Yo quería manipular a Dios y como alguien me había dicho que los niños eran escuchados por Dios, yo ponía a mi hijo Orchi, que en aquel momento era muy pequeño, cuando me convertí de todo corazón, era muy pequeñito, y yo le decía, vamos a pedir, y yo le contaba como un loro todo lo que él tenía que pedir para manipular a Dios. Tú pide así. Y Orchi era bien pequeño y pedía todo lo que yo decía, y entonces vi que no me estaba funcionando mucho, entonces yo le insistí a Dios. Clama a mí y tú me responderás si no me estás respondiendo. Y empezó una etapa en mi vida de quejas contra Dios. Y luego, como veía que Dios tampoco me hacía mucho caso así, empezó una vida de conmiseración. ¡Pobre viuda de mí! Y sacaba los versículos. Tú dices que a las viudas que tú sostienes y mírame a mí. Me voy a quedar para vestir santos. Dios conté, ¿verdad? Me voy a quedar para vestir santos. Tenía 20 y algo años y creía que me iba a quedar para vestir santos. Padre, no me contestas. Y empecé a manipular a Dios con las emociones, a intentar manipular a Dios con las emociones. Hasta que un día Dios me dijo, yo no contesto a tu conmiseración, yo no contesto a tus quejas, yo no contesto a tus manipulaciones, yo estoy sujeto a mi palabra, yo contesto al clamor. Y esto me impartió tanto. O sea que no importa lo que tú le digas al Señor, entre lloros y manipulaciones y entre conmiseración y quejas, Dios no está sujeto a responderte porque Él solo responde al clamor. Y cuando hay un clamor genuino en un corazón, no hay quejas, hay una rendición. Cuando hay un clamor genuino en un corazón, no hay manipulación, hay rendición a Dios. Sea hecha tu voluntad, Señor. Y nosotros creemos que clamar es decirle a Dios, sea hecha mi voluntad. Y claro que nadie se lo va a decir así, pero tus acciones gritan tan alto como eso. Quejas, manipulaciones, autoconmiseración, pobrecita de mí, no me estás respondiendo, pobrecita de mí, no te va a funcionar. Dios responde al clamor. La oración está diseñada para traer respuesta, pero a la manera de Dios. Amén. ¿Cuántos le dan un aplauso fuertísimo al Señor por todo lo que va a hacer? Voy a pedir la adoración. Pide
y se te dará, clama a mí y yo te responderé. Es una palabra que sigue vigente hoy y puedes clamar y puedes pedir y puedes tocar porque hay promesa de que se abrirá y puedes llamar y hay promesa que se te escuchará. Hay promesas en la Biblia de que tus acciones van a tener recompensas divinas, pero hazlo todo a la manera de Dios. En ningún momento Jesús te dio licencia a pedir tu voluntad. Jesús te dijo, se te va a abrir el cielo para cumplir el diseño de Dios sobre tu vida. Y en ese diseño entra la voluntad del Padre que te creó, no tu voluntad egoísta, que muchas veces ni tú sabes cuán egoísta es tu voluntad. Aún nuestras oraciones suelen estar hechizadas por nuestros mismos deseos. ¿Nunca te has encontrado orando por algo o por alguien y darte cuenta que estás orando contra ese algo, contra ese alguien? Mira lo que me ha hecho, Padre. Y empiezas bien. Sana el dolor de mi corazón. Hazme venganza, justicia, porque lo que me ha hecho no está bien, Señor, y es una pecadora. Y empezamos a enredarnos en la oración y a sacar todo el veneno de nuestro corazón. Yo creo que hay oraciones que no están diseñadas para ser respondidas pronto. ¿Sabes por qué? Porque mientras tú estás orando, Dios te está transformando. Y como no llegan pronto, tú continúas orando y Dios continúa transformando. Porque en tu propia oración puedes ver el reflejo de tu corazón. Muchas veces oscurecido, envidioso, podrido. No sé. Yo solo sé que Dios me ha dado esta palabra para ti hoy. Lo que tú hagas con ella dependerá al final de tus días, pues de tus victorias, de tus logros o de tus derrotas. Y realmente ni siquiera sé qué decirte ahora, con qué venir al llamado. Sé que hay un altar abierto en este lugar porque lo siento en mi espíritu fuerte. Para todas las personas que nos están viendo ahí también. Tal vez simplemente te tienes que acercar al Señor a decirle cuántas veces has traído conmiseración, queja, manipulación en las oraciones y luego has dicho no me funcionó. Como si tú le estuvieras diciendo a Dios que Él no funciona. Tal vez podríamos empezar a pedir perdón por eso y decir hoy que vamos a comenzar una nueva vida en el pedid y se os dará. Hágase tu voluntad, Padre, así en la tierra como en el cielo. Clama a mí y yo te responderé sin manipulación, sin queja, sin autoconmiseración, a la manera de Dios. Y es así que te va a funcionar. Si has decidido hacer esto, aquí pueden pasar al altar. Y ahí tal vez puedes poner manita arriba en un comentario diciendo, heme aquí, Señor. Y si no, de igual manera, Dios, que todo lo sabe, también te ve, porque ve tu corazón. Yo te bendigo para alcanzar el sueño del corazón de Dios. Yo te bendigo ahora. Siento en mi espíritu a alguien llorar, llorar. Muchas veces veo esta imagen porque sé que el Espíritu Santo quebranta corazones, pero hay alguien especial, hay una mujer con el pelo rizado, con el pelo largo. Estás arrodillada con un suéter blanco, un pantalón claro y un cinturón marrón. Te puedo ver claramente. Yo te bendigo para alcanzar eso que Dios soñó para ti y que tú por mucho tiempo le has estado diciendo al Señor, no llega, parece que ni crees, pero bueno, el Señor y yo nos unimos para creer por ti. Te bendigo.